Mentir es dar información incorrecta deliberadamente con el fin de engañar. La mentira es lo contrario de la verdad. Mentir también significa decir algo falso a alguien que tiene derecho a saber la verdad sobre un asunto. Pero también existen las verdades a medias. La Biblia insta a los cristianos a hablar con la verdad. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:25, «Ahora que han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes». Las mentiras y las verdades a medias arruinan la confianza. Según un proverbio alemán, a alguien que miente una vez, aunque luego diga la verdad, no se le vuelve a creer. Así que es importante ser francos y honestos al hablar, y no omitir detalles con la intención de confundir a los demás o hacerles creer algo que no es. Existen diferentes clases de mentiras. Por ejemplo, hay políticos que mienten sobre lo que quieren mantener en secreto. Algunas empresas mienten a la hora de promocionar sus productos. ¿Y qué se puede decir de los noticieros? Muchos tratan de decir la verdad, pero no debemos creer ciegamente todo lo que se dice en los periódicos, la radio o la televisión. También existen las mentiras religiosas. Si Satanás es el padre de la mentira, entonces Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, es la madre de la mentira. Pocas veces en la vida se nos ha dado una explicación tan acertada de lo que representa una mentira. Posiblemente Gary Lodge no lo sepa en ese entonces, pero él solo se acaba de disparar en el pie, porque sin apenas darse cuenta, acaba de dar una descripción bastante detallada del patrón de mentiras que obedece la organización. Mentir es dar información incorrecta deliberadamente con el fin de engañar. Aquí claramente se refiere a la predicación de casa en casa, donde se propaga información incorrecta. Es muy habitual que el amo de casa diga, «No, gracias, yo ya tengo mis creencias y mi religión». El testigo está entrenado para buscar un atajo o vencer una objeción, respondiendo, «Oh, no pretendemos que usted cambie de religión». Primer y más descarada mentira, porque el blanco de la organización es crecer en números, todos al culto de la Watchtower. Si la persona acepta un estudio bíblico, entre comillas, comienza el proceso de adoctrinamiento, donde la persona aprenderá 10 verdades bíblicas y una colosal mentira bíblica sistemáticamente. Me explico. Al comienzo del estudio, la persona aprende cosas elementales, como que robar es malo, mentir no es bueno, hábitos que dañan la salud no agradan a Jehová. La persona piensa, «Wow, estoy aprendiendo demasiado». Después viene la gran mentira. Ojo, como la persona ya ha aprendido diversas verdades con base bíblica, la mentira pasa desapercibida. Con el tiempo y después de varias asambleas, estudios atalágicos de adoctrinamiento y constantes reuniones, la línea entre la verdad y la falsedad poco a poco se va desdibujando, hasta que el adepto acepta cualquier enseñanza proveniente del cuerpo gobernante, sea verdad o sea mentira. Ya ha dejado de pensar por sí mismo o sí misma, o tiene miedo de levantar la mano y ser la única persona que tiene el atrevimiento de cuestionar dicha enseñanza, porque le aguarda la temible sala B. Todos hemos visto personas salir llorando, destrozadas de ahí. La mentira es lo contrario de la verdad. Según un proverbio alemán, a alguien que miente una vez, aunque luego diga la verdad, no se le vuelve a creer. ¿Y qué hay de la organización que ya ha mentido en incontables ocasiones? ¿Se le puede volver a creer? Lo contrario también es verdad. Una persona que siempre dice la verdad, cuando miente, se le cree con más facilidad. Una de las primeras mentiras que aprende un estudiante es que Jesús no murió en una cruz, sino en un poste o en un madero de tormento. Aunque Juan capítulo 19, versículo 17, la versión Reina Valera 1960 y la King James Version dicen claramente que Jesús cargó con una cruz. Incluso historiadores que no tienen nada que ver con la religión concuerdan que la cruz era un instrumento de tortura utilizado por los romanos durante la época de Jesús. Cuando una persona acepta una mentira sin cuestionar nada, es más fácil que acepte otra y otra mentira. Pero si Jesús murió en un poste o en una cruz, ¿qué más da? El caso es que murió por todos. Spoiler: los testigos de Jehová enseñan que Jesús no murió por todos, sino solo por los ungidos,
y que Jesús no es nuestro mediador, sino solo el mediador de los 144,000. Aunque 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice claramente, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se entregó como rescate correspondiente por todos. Obviamente nada de esto se enseña en la primera revisita, pero les aseguro que si el testigo promedio llama a una puerta y dice al amo de casa, «Hola, ¿qué tal? Somos testigos de Jehová. ¿Le gustaría unirse a nuestro culto? Oh, pero déjeme advertirle que nosotros no creemos que Jesús murió en una cruz, ni que murió por nosotros, ni siquiera creemos que sea el mediador entre Dios y la humanidad». Les aseguro que el 100% de esas puertas azotaría frente a sus narices. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová se llaman cristianos? Más aún, cristianos verdaderos. Si no creen que Jesús murió en una cruz, ni que murió por nosotros, ni siquiera creen que Jesús es nuestro mediador, ¿por qué los testigos de Jehová oran en el nombre de Jesús? Deberían de orar en el nombre del cuerpo gobernante. Mentir también significa decir algo falso a alguien que tiene derecho a saber la verdad sobre un asunto. Cuando una persona es expulsada, la congregación tiene derecho a saber por qué esta persona va a ser expulsada. Recordemos que pueden pasar meses o años hasta que puedan volver a hablar con esta persona, que bien podría ser una amistad de años. ¿Y qué hay de la Australian Royal Commission? ¿No teníamos derecho a enterarnos de eso allá en 2015? ¿Qué pasa si se daba el caso que un testigo llame a la puerta? Alguien abre la puerta y dice, «Oh, ¿ustedes son testigos de Jehová? ¿Fueron ustedes los acusados de encubrir más de 1,000 casos de abusos en Australia?» ¿Qué respondería el testigo promedio que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Australia? ¿Con qué cara va a regresar a hacer una revisita? Personalmente yo no lo haría. ¿Por qué es la Australian Royal Commission motivo suficiente para que el testigo promedio deje la organización? Les voy a contar una pequeña historia que me sucedió hace muchos años. Cuando todavía yo no era publicador no bautizado, recuerdo que se me animaba a salir al servicio. En una ocasión los ancianos hablaron conmigo para ver si calificaba para ser publicador no bautizado. Después de hacerme varias preguntas, recuerdo que el anciano me preguntó, «Oye, ¿y con quién vives?» «Con un primo mío». «Ok», y me dijo, «¿Y tu primo tiene novia?» Y le dije, «Sí, él tiene novia». Después me preguntó, «¿Y la novia de tu primo se queda en el apartamento?» Le respondí, «A veces». Me dijo, «Ok, mira, no puedes ser tú publicador no bautizado». Y le pregunté, «¿Por qué?» Me respondió, «Porque no podemos permitir que un publicador salga a predicar y esté viviendo en un apartamento donde se comete fornicación». Bueno, siguiendo esa norma moral, un publicador o un testigo de Jehová no se le debería permitir salir a predicar el Evangelio y al mismo tiempo estar en una organización que ha escondido más de 1,000 casos de abusos solo en Australia. Pero también existen las verdades a medias. La Biblia insta a los cristianos a hablar con la verdad. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:25, «Ahora que han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes». Las mentiras y las verdades a medias arruinan la confianza. Así que es importante ser francos y honestos al hablar, y no omitir detalles con la intención de confundir a los demás o hacerles creer algo que no es. Omitir detalles para confundir a los demás o hacerles creer algo distinto es el pasatiempo favorito de la organización. Por eso la traducción del Nuevo Mundo le faltan más de 50 versículos y muchos textos están cambiados o modificados. Cuando una enseñanza bíblica no concuerda con su doctrina, no dudan en recurrir a sus publicaciones para deformar los hechos. Existen diferentes clases de mentiras. Por ejemplo, hay políticos que mienten sobre lo que quieren mantener en secreto. Algunas empresas mienten a la hora de promocionar sus productos. ¿Y qué se puede decir de los noticieros? Muchos tratan de decir la verdad, pero no debemos creer ciegamente todo lo que se dice en los periódicos, la radio o la televisión. No debemos creer ciegamente lo que dicen los medios de desinformación. ¿Y qué hay de Tigger Lodge? ¿Deberíamos creer ciegamente en el cuerpo gobernante sin cuestionar nada? ¿No se nos llamaría opositores si empezamos a cuestionar sus dogmas y sus profecías fallidas de 1975, 1925 o 1914?
¿La segunda venida de Cristo? Este tema de la segunda venida de Cristo en 1914 está tan torcido que amerita su propio análisis en un video distinto. También existen las mentiras religiosas. Si Satanás es el padre de la mentira, entonces Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, es la madre de la mentira. ¿Qué hay de la enseñanza de que la organización es el único medio para tener una relación con Jesús y con el Padre, y que ninguna otra persona fuera de la organización merece siquiera tener una amistad con Dios? Durante mi comité judicial recuerdo que un anciano me dijo, la Biblia dice claramente, hágase parte de mi pueblo. Entonces podemos servir a nuestra manera a Jehová Dios, pero nuestra adoración no sería acepta. ¿Cómo no lo sería sabe? No sería aceptable. ¿Cómo lo sabe? Está bien, porque la Biblia nos dice, hágase parte de mi pueblo. ¿Dónde dice? Esto es cosa, mire, no voy a debatir con usted. Usted, No, quiero saber. usted es una persona bautizada. Este anciano ha sido víctima del efecto Mandela. ¿De verdad piensa que hay un texto en la Biblia que dice, hágase parte de mi pueblo? Y tiene sentido, porque dentro de la organización siempre se recalca, este es el pueblo de Jehová. Entonces debe haber un texto que diga, hágase parte de mi pueblo. Pero si ese texto existiera, no dudarían en usarlo a diestra y siniestra en todas sus publicaciones. Pero no lo hay. Y vamos al próximo nivel. Hay un texto que dice todo lo contrario. Y oí otra voz que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, Reina Valera 1960. La organización enseña que Babilonia la Grande es el conjunto de religiones falsas, y las personas de esas religiones no son el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios los llama su pueblo? Salgan de ella, pueblo mío. Se supone que están dentro de la religión falsa y no dentro de la organización. ¿Cuántas personas viven todavía en la ignorancia dentro de la Matrix de la Watchtower? Una nación entera todavía. Pero cada vez son más los que despiertan gracias al mayor enemigo de la Watchtower, el Internet. Por eso el cuerpo gobernante pide desesperadamente que nadie entre en los sitios de Internet, donde se desentierra toda la verdad que esconde la Watchtower, que ellos pensaban ingenuamente que habían sepultado hace años. Gradualmente conocemos mejor el pasado y el presente de la organización. La luz se hace cada vez más brillante gracias a Internet, y no de la manera que la organización espera. Con más información que se sube todos los días a la red por parte de los espantosos y despreciables apóstatas que no dejan de filtrar información y exponer la verdad. La gente tiene derecho a conocer los orígenes de la organización, sus profecías fallidas, sus interpretaciones falsas e información importante que no aparece en el broadcasting. Al fin y al cabo, omitir detalles y decir verdades a medias es mentir. ¿O por qué es necesario ocultar información al pueblo? ¿Por qué no quieren que hables con un amigo o familiar tuyo que tiene una opinión distinta a la del cuerpo gobernante? ¿Por qué no puedes tener amistades fuera de la organización? ¿Por qué está mal visto que una persona vaya a la universidad y adquiera conocimientos avanzados? ¿Por qué los comités judiciales son en privado y no se permite grabación de audio y video? ¿Por qué crisis de conciencia sigue siendo el terror de la Watchtower? ¿Por qué trataron de silenciar a Raymond Franz por todos los medios? Cuando la iglesia o las élites tratan de silenciar a una persona, simplemente significa que esa persona tenía razón o tenía información que no beneficiaría a las élites. ¿Por qué la organización se deshace de sus publicaciones que ellos mismos predicaban hace apenas unas cuantas décadas? ¿Por qué esconden tanto la verdad? ¿A qué le temen los testigos de la Watchtower?